Hola, ¿cómo están? Es un nuevo domingo de la hora de conversar, pero me encuentro con una persona que si fueran hace 6 años estaríamos hablando en un panel de farándula de Jorge Valdivia, de Pinilla, de lo que pasa con el rating, los matinales, un billón de cosas. Era la más conocida como abuela, una lengua filuda, que le pusieron una abuela que ya va a conversar por eso, pero que ahora, hace 5 años y medio, entró al mundo político por el Partido Humanista. Pensó que no iba a ganar, sin embargo terminó siendo una de las mayorías más importantes en el Partido Humanista. Pamela Giles, ¿cómo estáis, Pamela? Es verdad. Es verdad, pues, increíble cómo saltáis del mundo o salta, diputada, perdón. No, pero hay que no fijamos, si nos conocemos hace demasiados años. Sí, lo que pasa es que ese salto del mundo del espectáculo al mundo político fue súper relevante y con una mayoría importante en la primera y la segunda votación. Fue un cambio importante, pero yo sigo siendo la misma farandulera de siempre. Sí. Yo no he renegado de la farándula. De hecho, fíjate que me piden los trabajadores del Congreso, que son la mayoría, sí. O sea, los diputados somos menos que la cantidad de trabajadores que apoyan nuestro trabajo, me piden sección farandulera. Cuando comenzamos las comisiones, hay un rato antes de que comience formalmente, de que se toque la campanilla, ellos me piden que hagamos sección de farándula política y muchas veces efectivamente la hacemos con los funcionarios de la Cámara. Sí, pero igual se ha farandulizado la política también, o sea, el caso de Mago Valdivia con Mike Torsini, hay un sinnúmero de personajes que están relacionados con el mundo de la televisión, como tú, pero un poquito más allá de eso. Cuando tú entraste como en el Partido Humanista, terminaste siendo independiente, hay una primera votación que es importante, pero la segunda votación como parlamentaria, ya independiente, fue la segunda votación más alta del país después de Carol Cariola. ¿Qué te pasa cuando sucede eso y después de mucho tiempo hay un apoyo irrestricto al Partido de la Gente, ahora te hablo hace 2 semanas, y le va tan mal? ¿Qué te pasa? ¿Decepción? ¿Tuvo malo el candidato? Porque de repente uno dice, pucha, me voy a arrimar a este árbol, muy malo el árbol, o básicamente tiene que ver con el éxito de la elección por el miedo a la delincuencia y la inmigración, por ejemplo. Ya, como buen periodista me preguntaste como 5 cosas en una y todas entretenidas. Entonces empiezo de atrás para adelante. El PDG es un partido con el que yo he trabajado desde que ellos entraron a la Cámara. Estamos ubicados en el mismo piso, que estas cosas parecen domésticas, pero son súper importantes en política. Sí. Hay un edificio gigantesco y estamos con ellos en el mismo piso y hemos hecho un trabajo conjunto, el que yo he apoyado porque tenemos coincidencias, por ejemplo, en los proyectos que presentamos, pero además de eso vamos a la parte farandulera, porque yo creo que el Partido de la Gente ha sido bulineado particularmente por la clase política. Y en eso yo soy muy solidaria porque yo he sido la dueña del bullying, o sea, sí. He estado para la batalla el combo de la clase política, entre otras cosas porque a la abuela no le importa caerle bien a la clase política. ¿Ya? De alguna manera hay ahí como un juego en que a mí me importa un bledo validarme por la vía de que los políticos tradicionales me digan, lo hace muy bien, señora. De hecho, una de las primeras y más importantes acusaciones de la clase política ha sido la abuela farandulera, a propósito de lo que estábamos hablando. Una de las acusaciones, ¿ya? La abuela malita, la abuela villana, la abuela que... Ya, pero la abuela, perdón, después continuamos con... Dame 2 segunditos. Estaba yendo al PDG, no me... Gracias, que va a entrar al PDG, pero lo que pasa es que la gente no sabe por qué, no todo yo sé, pero ¿por qué te dicen abuela, Pamela, diputada? ¿Por qué le dicen abuela? Tiene que ver con Michael Roldán en la época de Intruso, ¿no? No. ¿Cómo nace este término es abuela? Muy anterior, es de la época de SQP. Ya hay una leyenda que dice que habría sido Felipe Abello el que me puso abuela, porque él le decía abuelo a Ítalo Pasalacqua. Pero resulta que el abuelo de Ítalo Pasalacqua es posterior a la abuela mío. La abuela mío se produce en un móvil, ¿ya? Que decide abrir la editora general en ese minuto de SQP, cuando no se usaban los móviles al aire, ni menos de un programa de farándula, ¿ya? Entonces Natalia Freire, sí, hija de un importantísimo periodista, de Toño Freire, que era la editora general y la cabeza pensante, decide abrir móvil y manda móviles a la calle a hablar con estos personajes faranduleros que eran SQP, en el tope de SQP, en el pic de su fama. Momento, o sea, el primer programa emblemático de espectáculo.
Y ahí una persona durante el móvil dice, esta señora que tienen, esta abuela que tienen, la abuela, ¿ya? Quiero hablar con la abuela, ¿ya? Y en una cosa medio peleada. Y ahí entonces partió la abuela. ¿Ya? Bueno, pero la abuela finalmente terminó volviendo ahora al tema, dándole la abuela al PDG, y ahí sí continuamos con tu respuesta. Bueno, la abuela ha tenido una vida llena de vicisitudes y espero seguir teniéndolas, y aventuras divertidas, algunas de carácter nacional. El PDG a mí me ofreció participar en su franja muy generosamente para esa pelea que para mí ha sido emblemática, y yo creo que para el conjunto de la ciudadanía también, que es el sexto retiro. Ellos me ofrecieron un espacio y la gente entonces nos vinculó. La verdad es que la vinculación precisa fue esa, ¿ya? Ahora tú me dices, ¿qué se siente que les haya ido mal? Lo que pasa es que la evaluación es más amplia. A todo el mundo, menos a Republicano, les fue mal. O sea, a la política tradicional, a la política en todas sus formas, a todos los partidos les fue pésimo, ¿ya? Y eso yo creo que abre desafíos interesantes respecto de qué va a ser la clase política con eso. ¿Y esto se puede hablar a futuro, por ejemplo, de una presidencia de Kast, por ejemplo? Con esta votación emblemática, falta mucho tiempo, pero bueno, a la BIL le pasó lo mismo y no pasó nada, pero acá se pareciera el tema de la delincuencia que como que se está quedando, el tema de la migración está quedándose y creciendo, pese a todo lo que ha hecho el gobierno actual y el gobierno anteriores, por eso no... Bueno, yo creo que el gobierno actual lo ha hecho todo mal y Kast lo ha hecho todo bien. Yo conozco poco a Kast, pero he estudiado el personaje, como estudiamos los periodistas de farándula, ¿cierto?, a los distintos personajes, en este caso de la farándula política, y a mí me parece que no es apropiado, por ejemplo, sostener que Kast es un fascista o que es ultraderecha. Hay algunos aspectos en los que a mí me parece que no es así. No es más neoliberal que Boric, por ejemplo, en mi opinión, ¿ya? Y yo creo que lo que se expresó en esta última elección básicamente es un plebiscito contra el gobierno, que dejó posicionado a Kast efectivamente en una posibilidad importante de ser el próximo presidente de la República, pero con el peligro de que faltan 3 años. Sí, lógico. Y como hemos aprendido sobre todo en el último periodo, colegas, todos lo sabemos. O sea, hay que preguntarle a Lavín, preguntarle a Jadwe. Y hay que preguntarle también a Sichel y a varios otros más, ¿cierto? Porque la característica de la política en estos tiempos es que aunque la clase política no quiera, la gente irrumpe y sorprende. La gente busca los caminos para decir lo que quiere decir. Sí, pero por ejemplo cuando hablamos de la votación en general, claro, el partido de la gente aparece como el gran perdedor, el Partido Republicano como el gran ganador, pero todos los partidos que quedan al medio, por ejemplo, yo hace un par de semanas entrevisté a Sebastián Sichel, dice que él va a tratar de lograr, entre comillas, juntar o aunar a la centro derecha con el Partido Republicano, pero él le dio el apoyo para la segunda vuelta a Kast, pero Kast le firmó como 16 puntos. ¿Y tú crees, Pamela, que esos 16 puntos que Kast alguna vez le firmó a Sichel va a ser ahora el Partido Republicano empoderado, creyéndose el cuento, entre comillas? Sobre todo por el LGTB, que igual es importante. O sea, hay temas que no sabemos si es que van a ser así, como fue con Kast, particularmente con Sichel, pero ahora el Partido Republicano está súper empoderado. Yo creo que el Partido Republicano es un proyecto político bien interesante, con el que yo no concuerdo, pero que no por eso pierdo la perspectiva de que ha sido capaz de sintonizar con la gente en un momento en que el problema de la política es que no sintoniza con la gente, que la gente tiene que expresarse de esta manera sorpresiva que decíamos, ¿cierto? Sorprender en el fondo a la clase política en una expresión que yo creo que lo que tiene de fondo es justamente el rechazo a la clase política, toda la clase política, abuela incluida, todo el mundo, no estoy dejando a nadie fuera. ¿Ya? Ahora, a mí me parece que el proyecto de los republicanos tiene algunas características súper interesantes que no sé si, no quiero latear, pero por ejemplo, yo creo que la conexión con el mundo... De hecho, me sorprende que estemos así como bien ahí, jugando como bien por debajo ahí. Se puede esperar cualquier cosa, Pamela Gil apoyando al Partido Republicano en algún momento. No creo. No creo, pero un guiño, no. Pero sí me parece injusto a mí, por ejemplo, esta nueva
reversión, ¿cierto?, que ya se utilizó en la segunda vuelta de luchemos contra el fascismo. O sea, por favor, a mí me gustaría saber objetivamente, yo vi llegar a la gente del PDG, el Partido Republicano, hace 1 año y medio a la Cámara. Al comienzo, por ejemplo, a los republicanos nadie les hablaba. Yo te hablaba del bullying al PDG, sí. Peor bullying a los republicanos, nadie les hablaba. De hecho, yo era la única parlamentaria de los 155 que le hablaba a los republicanos en público, que les dirigía la palabra. O sea, los tenían completamente aislados, eran un horror, un terror, y resulta que son personas perfectamente razonables, algunos de ellos excelentes parlamentarios. A mí me toca compartir comisión, por ejemplo, con el diputado Mesa y con el diputado Sánchez. Y son personas encantadoras, muy trabajadores, que llevan, pero la pega al dedillo, mucho más que los otros. Entonces a mí me parece que el prejuicio, no solamente tenemos que repudiarlo cuando se trata, por ejemplo, de un prejuicio sexual, o de un prejuicio de raza. También hay un prejuicio en considerar que estos parlamentarios que forman parte de la institucionalidad son personas malvadas a las que debemos temerle y debemos luchar contra el fascismo. Bueno, no veo el fascismo hasta aquí, no veo el fascismo. O sea, por eso en el Congreso han pasado muchas cosas, se ha denostado a gente, se han agarrado a combo, Gonzalo Lacarrera ha hecho hartas cosas también, pero cuando nosotros hablamos de acuérdate que yo también me agarré a combo. Sí, no sé si. Y con una persona con unas manos gigantescas, o sea. Pero también cuando tú te agarraste a combo, también la gente tiene esa fijación en su memoria, pero también tiene una fijación cuando saliste volando como un Naruto por el primer retiro y dio vuelta al mundo, eso por el primer retiro. Me encanta. Y la gente, y dio vuelta al mundo, muchas portadas de los medios de literalmente dio vuelta al mundo. Dio vuelta al mundo y la gente decía, volé por el mundo. Ella es la mujer del retiro, que sí, pero con el 5.º retiro no pasó nada y ahora vamos por el 6.º. ¿Cuáles son los argumentos válidos que crees tú? Porque obviamente que tenés harto argumento para decirme que el 6.º retiro se justifica. Pero hay mucho resquemor, hay dudas, tema de inflación, hay muchas cosas que también juegan en contra. ¿Cuál es tu percepción de, se viene este 6.º retiro, tiene buenas luces, tiene buen futuro este 6.º retiro, o es difícil y en el fondo es un caballo de batalla que a lo mejor podría no llegar a la meta? Con la sinceridad que caracteriza a la abuela, yo creo que este 6.º retiro ha tenido más falencias que todos los demás, en el sentido que la gente se ha manifestado menos. No es que no se haya manifestado, pero es como que la gente descansara en las redes sociales un poco y en que esta abuela que la anda revolviendo va a hacer lo suficiente como para sacar el retiro, y desgraciadamente no es así. Los retiros funcionan solamente cuando la gente se manifiesta y los exige. Ahora, también hay que recordar que todos los retiros, todos, eran imposibles. No hay un solo retiro que, incluso cuando comenzaba la votación, ¿ya? Sí. No se dijera a través de los medios de comunicación que no estaban los votos, que era muy difícil, y yo iba diputado por diputado hasta lograr generar esa votación con el apoyo de la gente, sin el apoyo de la gente, presionando a sus parlamentarios, diciéndole difícil que vote por usted si no apoya el retiro. O sea, claro, pero al 5.º ya hay luces que ya no venía un 6.º, o tú insistes que efectivamente podría tener una buena recepción. Está difícil la pelea. Está difícil la pelea, pero hay también algunas señales que los periodistas entendemos, y por ejemplo el gobierno que ha sido el principal enemigo del 5.º y el 6.º retiro, recordemos que apoyó todos los anteriores y usó el 4.º retiro como bandera de campaña, ¿cierto? Recordemos a Boric llegando al Parlamento diciendo voto por el 4.º retiro y quiero ser presidente de la República. Pero han pasado hartas cosas igual. La semana pasada yo leía los medios, nosotros publicamos también en La Hora la semana pasada tus declaraciones durante la semana, respecto al incidente que tuvo, incidente entre comillas, porque en realidad es un acto importante el 21 de mayo, donde finalmente cerca en este perímetro la gente de Iquique no puede ir a presenciar un acto oficial de la Armada en un 21 de mayo, donde los iquiqueños quieren ver ese acto. Y Boris finalmente después termina haciendo un mea culpa, diciendo yo me preocuparé que es el responsable, pero hasta ahora todavía no aparece el responsable, y usted lo mandó al otorrinolaringólogo. Sí. ¿Por qué? ¿A qué quiso decir con eso? ¿Que él no escuchó lo que estaba gritando la gente a metros de ahí? ¿Que no dejó entrar? Que además todos lo escuchamos.
a través de la propia transmisión oficial, ¿cierto? En que los periodistas sabemos que seguramente trataban de bajar el sonido de la gente, pero que se escuchaba en el presidio donde estaba sucediendo el acto, claramente los gritos de la gente a 3 cuadras, por una parte. Entonces, claro, el presidente, si no escuchó eso mientras estaba ahí, ¿por qué no detuvo el acto, cierto? Si él dice que jamás habría impedido que la gente llegara. Y luego, por favor, no somos tontos, y no nos traten como tontos. El presidente llegó atrasado a ese acto. Justamente llegó atrasado el tiempo que se demoraron la fuerza pública en sacar a la gente del lugar y llevársela. Entonces, el propio alcalde... Pero dice que buscar responsable, pero ¿qué responsable puede haber un acto donde encabeza el presidente? Está la Armada, está el alcalde que puede cercar. ¿Quién tiene la potestad de poder cerrar todo eso? Si en el fondo él dice buscar responsable, pero hasta ahora no se... Bueno, yo creo que el responsable es el presidente. Su excelencia parece que no quiere escuchar la voz de la gente, en lo cual probablemente también influye su rechazo a los retiros en un porcentaje importante. Y si no es así, entonces yo desde aquí, de esta modesta tribuna que tú me concedes, Marabolo, yo le diría al presidente, ok, no fue usted el responsable, no sacó usted a la gente, no hizo sacar a la gente en Iquique, entonces queremos verlo paseándose por el medio de la multitud este 1 de junio, para la cuenta pública. Pero lo hizo el Partido de Católica con Unión Española. Bueno, pero ahora sabemos que estaba rodeado de guardia. Lo desmintió la gente Carabinero que no estaba él. Bueno, Boric el fin de semana fue a ver a Católica al estadio que está en Independencia, y estaba supuestamente resguardado por Carabineros, pero finalmente se desmintió eso y andaba con su escolta. Y le vamos a creer. ¿Hay que creerle? Usted dice. Yo para creerle necesito que el presidente, que quiere darse baños de multitudes, y que no fue el que sacó a la gente en Iquique, y que quiere escuchar la voz de la gente, se pasea cuerpo pelado este 1 de junio por entre medio de la gente de Valparaíso, que yo creo que tiene hartas cosas que decirle al presidente, la gente de Valparaíso. Entonces que vaya, se pasee sin guardia, ¿cierto? Como él dice que... Y escuche lo que tienen que decirle las personas, lo que tienen que decirle las personas respecto a la situación real que están viviendo. Yo creo que sería muy saludable que el presidente, sin barreras, sin guardias, sin echar a la gente, niños, ancianos, mujeres, fuera del perímetro, sin perímetro de seguridad, para esta cuenta pública que se trata justamente de eso, de hacerle una cuenta a la nación, ¿cierto? Se diera un baño de multitudes a ver cómo le va. Sí, bueno, él mismo en una cuenta pública con un lanzaguas quedó todo mojado, no sé si te acuerdas tú alguna vez, fue hace mucho tiempo, bueno, habían otros tiempos, pero hablando de salud, usted recomendó al presidente del otorrino, pero también yo le recomendaría a usted al traumatólogo, porque lo sé, Pamela, que me contaron, es verdad que va a quedar con una cojera para siempre, porque lo hablamos primero, tú me lo contabas, un tono humorístico, pero creo que esto es un tema súper delicado. ¿Qué pasó con una operación mal hecha? Sí, pero es que hay que... Cuando uno tiene cosas que efectivamente tienen un lado tragedia, hay que reírse nomás. Cuando no tienen arreglo... claro, lo que ocurrió fue, y explico por qué de repente la abuela... De hecho, ahí estoy con una bota cuando hice ese Naruto. Bueno, te cuento. Ocurre que cuando ya había estallado, ya estábamos en el estallido social, ¿ya? En ese momento, yo tuve un accidente en la cámara y me quebré esta pierna, tibia y peroné. Es como una lesión de futbolista grave, ¿cierto? Me quedó la pata colgando, en el fondo. Sí, me llevaron... izquierda, justo a la izquierda. Sí, no aceptaré ningún chiste sobre eso. Me quedó colgando la pata izquierda. Bueno, y me llevaron de emergencia al hospital y me operaron de urgencia, porque realmente era una fractura muy grave. Y me dejaron mal operado. A tal punto que perdí cerca de 5 centímetros de la pierna, o sea, quedé renga, ¿ya? Y además de eso, el eje desviado del pie. Es decir, un problema grave para caminar, que lo peor que tiene, para mí en lo concreto, es que genera mucho dolor, mucho dolor,
y que no puedo tomar nada fuerte contra el dolor porque no podría ejercer bien mi función, quedaría hablando... Perdón, pero esto es en rengueo de por vida. De por vida, salvo que me opere. Y en ese minuto lo que me ofrecían era volver a serrucharme la pierna. Que te operaran para que creciera tu hueso, digamos, 5 centímetros. Para agregar los 5 centímetros que perdí en la operación y para nivelar, poner bien el eje del pie, ¿cierto? Que no quede desviado, sino que además se va desviando cada vez más. ¿Y por qué no te operas? Porque estábamos en medio del estallido social y eso pero significaba ahora que... no se puede ya, muy tarde. Porque yo lo considero... Hay cuestiones en las que yo soy como talibana. Yo considero que sería muy poco ético que si he sido elegida por 4 años para legislar, yo me dedicara a estar en mi casa 7 meses pata arriba, ¿ya? Que es lo que demanda una operación de este tipo, que tiene una recuperación muy compleja y muy larga. O sea, yo creo que siendo legisladora sería impresentable para mí misma, sería éticamente inaceptable que yo dedicara 7, 8 meses a un reposo, ¿te das cuenta? Cuando tengo la labor de representar, en que no puedo perder un minuto, en que estamos en peleas tan importantes como el sexto retiro, que quiero aprovechar de decir a la gente que me molesta y me dice, lo único que hace son los retiros. No, yo tengo más de 90 proyectos presentados y los medios de comunicación cubren más esto porque es una necesidad urgente de la gente. Pero no es que la abuela solamente... El receptor, pero más allá de eso también hay la otra cara de la moneda que todos la conocemos, que trabajamos juntos alguna vez, que peleamos una vez, me acuerdo, ahí en Viña del Mar. ¿Qué te parece la farándula actual? Deberíamos seguir peleando. Sí, la farándula actual. ¿Qué te parece a ti estos personajes nuevos? ¿Debería volver la farándula? El Huevo fue en salida, cerró su programa por problemas que tuvo en la línea editorial, pero ¿tú crees que es el momento de empezar a tener farándula en los medios? Porque hay carne para todo. De hecho, hasta una diputada, Maite Orsini, está involucrada ahí en tráfico de influencia. Bueno, en la Cámara estamos llenos de farándula. Nos hemos tomado el Congreso, los que venimos de la farándula. Fíjate que hay, así si uno mira, para todas las bancadas hay, está la doctora Cordero, está Otuiti, sí, está Andrés Longton, bueno, la Maite Orsini, una veterana de la farándula en el Congreso. Es decir, hemos ido... Bueno, Gire, pero también estuvo algunos que se fueron, como Fusila Motúa también. También hemos ido ganando posiciones. Bueno, Álvaro Escobar, Marco Enríquez de alguna manera también, sí, ¿cierto? También. Entonces, yo te diría que la farándula gana posiciones en el Congreso, pero más allá de eso... Pero de la televisión, por ejemplo, si preguntara... A mí me parece... ¿Quién tiene la razón? ¿El Mago Valdivia o Daniel Aránguiz? O te preguntara, ¿Tonka Tomesic está involucrada con relojes de Baribet, por ejemplo? ¿Para ti? Bueno, yo te diría, por favor, necesito un panel de farándula para tratar estos temas, porque alguna vez dije, me cito a mí misma, ya uno cuando está muy mal se cita a sí misma, que la farándula es gente muy inteligente hablando de problemas aparentemente tontos, pero que no son tontos, porque justamente yo creo que a eso se refiere esta vuelta que no está implícita en tu pregunta, pero que yo te lo digo, esta vuelta de la farándula que ya se está instalando, independientemente que no se le ponga programa de farándula, hay programas que son los matinales. Claro, de espectáculo, de industria, pero es lo mismo. Están volviendo los matinales con mucha fuerza a hacer farándula. Los comunicadores están volviendo a ser personajes de farándula. En ese sentido, por ejemplo, me gustaría destacar el rol que está cumpliendo José Antonio Neme, que hace un trabajo de personaje que pertenece al mundo de la farándula, porque el mundo de la farándula no es solamente los temas, es una forma de hacer, es un panel coral. Pero por ejemplo, hay gente que copia, por ejemplo, te lo digo porque mira, Julio César Rodríguez, ya un periodista justiciero, la gente lo quiere, pero después aparece un Rodrigo Sepúlveda de la nada haciendo lo mismo, y después aparece un Rafael Cavada haciendo lo mismo, y son todos justicieros. Y aparece Neme también poniendo, pero ahí Neme tiene otro sesgo, ahí ya hablamos. No, yo encuentro que Neme es espectacular. Justamente porque es farandulero asumido y hace un personaje que no quiere... Bueno, es que es muy interesante porque todo eso proviene de la forma de hacer de la farándula. Esto de la formación de personajes, que no es que sea que por ejemplo Julio César Rodríguez no sea Julio César Rodríguez, sino que sea un personaje inventado, pero el trabajar
un personaje, eso proviene del mundo de la farándula. Y el mundo de la farándula lo que hace es, en sociedades que son poco democráticas, donde existe poca participación, como es Chile, en que la única participación política real que existe es tener que ir a marcar las elecciones una rayita. Pero por ejemplo, si yo fuera un productor ejecutivo de un programa de televisión de farándula, y te digo, Pamela, diputada, yo sé que usted es diputada, pero me gustaría que usted perteneciera a mi panel a hablar de farándula. No mezclemos las cosas políticas, vamos a tener que hablar hoy día de Gara Calderola con Pinilla. Pero es decir, feliz, o sea, feliz. Lo único que quiero, ¿Y desde aquí hago un llamado. ¿Y los cuestionamientos en el Congreso no? ¿No? Nunca me importaron los cuestionamientos en el Congreso. O sea, no quiero caer en la humillación de pedir pero te quiero decir sinceramente que yo echo de menos la farándula, pero de manera terrible. Sí, y la gente también te echa de menos. Añoro la farándula. Porque además, como siempre sostuve, porque eso no es una cuestión, la farándula es increíble y profundamente política. O sea, lo que se hace desde la farándula tiene un contenido político enorme, porque es justamente un género que le da visibilidad a los otros, a los que no están en el poder, y les da una visibilidad tremenda. O sea, cuando hablamos del tema de Daniel Aránguiz con el Mago Valdivia, con la amante o con no la amante diputada o lo que sea, estamos hablando de lo que viven el 90% de los chilenos en su vida cotidiana, mucho más cercano a sus vidas, al conflicto ético, al conflicto social que hay en eso, probablemente que lo que hacen los parlamentarios la mayor parte del día. Entonces yo estaría pero feliz de estar en un programa de farándula. Y para terminar, feliz programa de farándula, estamos claros que es un hecho, pero para la reelección, para la senaturía... Porque me queda todavía un periodo en que puedo ir a diputada. Ya. A mí me encanta la Cámara, es mucho más entretenida que el Senado, pero también reconozco que me dicen persistentemente que me presente como candidata a senadora por Valparaíso. La última vez era un grito a voces de la secretaria Voces que iba a ser senadora y finalmente, bueno, salió diputada, pero... Bueno, Pamela, se nos acaba el tiempo, justo pasó la media hora, como dice la televisión, ya estamos listos, teníamos mucho que conversar, pero eso son palabras políticamente correctas. Qué bonito recuerdo ese Naruto. No, son súper lindos, de verdad. Ojalá pudiera volar con el sexto retiro de nuevo con mi capa por la cámara. Bueno, los argumentos tuyos son bastante válidos. Acá te dejo en la cámara para que le mandes un mensaje a la gente que ve la hora y nos ve nuestro programa, y por supuesto aprovechar de despedirte con la gente que está. Bueno, primero quiero de verdad, no por cumplir, agradecerte este espacio. Yo creo que este es un espacio privilegiado en términos de tiempo, capacidad y tiempo de conversación. Y quiero decirle a mi gente querida, a mis abuelas sexy, a mi fleto power, a esos galanes maduros que nos estarán mirando, que la abuela, buena y mala a la vez, villana y héroe a la vez, está haciendo todo lo posible porque nos resulte un sexto retiro, pero necesito su ayuda. Sin ustedes, este sexto retiro no va a resultar. Necesito que presionen con mucha fuerza a sus parlamentarios para que ojalá puedan cumplir el derecho que tienen a usar en una crisis económica parte de esos ahorros por los que se deslomaron. Y la abuela no los va a abandonar. Acá en La Hora le damos tribuna a todos y se merece la tribuna que corresponde Pamela Giles como otras personas de otros partidos políticos. Esto es La Hora de Conversar y nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde. Que estén bien. Chao, chao.